Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Mi nombre es Martín Vázquez, soy director provincial de Museos y Patrimonio de la provincia de Tierra del Fuego y el objetivo de esta presentación es mostrar un pantallazo muy general y muy expeditivo de la arqueología y el patrimonio en Península Mitre. La península Mitre corresponde al extremo sudoriental de la isla Grande de Tierra del Fuego, en el sector argentino. Es un lugar bastante aislado, no existen caminos actualmente. Las únicas maneras de acceder a la zona son por barco, por helicóptero, o caminando, o a caballo, o en cuatriciclo. Es un área con importantes valores paisajísticos, patrimoniales y ambientales, y recientemente ha habido un movimiento de diversas ONG de aquí de la ciudad de Ushuaia que están movilizando e impulsando la creación de un área protegida en Península Mitre. Es este lugar que está aquí, que se marca, que está encerrado en el círculo rojo. En cuanto a la geografía y el ambiente, Península Mitre presenta dos ámbitos bien diferenciados. La costa sur, muy accidentada, donde se emergen las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes, presenta una costa muy escarpada, accidentada, con grandes bahías, solo con algunas playas en las cabeceras de estas bahías. En cambio, la costa norte presenta un relieve mucho más llano, una serie de playas muy largas, es bastante transitable por las playas, y por su parte el interior es una zona muy anegadiza, cubierta casi en su totalidad por turberas, de muy difícil tránsito, tanto para la fauna como para las personas, ¿no? Sus costas son refugio de colonias de aves, colonias de mamíferos marinos, que es una zona con una gran densidad de loberías, incluso en la actualidad, y que en el pasado también ha sido objeto de explotaciones loberas desde el siglo XVIII, incluso hasta entrado el siglo XX. Lo que es importante retener aquí, bueno, es esta linealidad y relieve bajo de la costa norte, frente a este relieve bien escarpado en la costa sur. Esto es el estrecho de Lemer. Enfrente, un poco al este, no aparece en el mapa, está la isla de los Estados, como para que ustedes se ubiquen. El registro arqueológico, el patrimonio arqueológico en Península Mitre, básicamente está relacionado con sitios y lugares vinculados a pueblos originarios, a grupos cazadores-recolectores que habitaron la zona durante milenios y que en tiempos históricos han sido conocidos como el grupo étnico Jaush. El otro rasgo importante y llamativo de la península Mitre es la alta densidad de naufragios. En general es un registro, excepto los naufragios, y algunos de ellos, es un registro de baja visibilidad, no presenta sitios muy grandes, ni muy llamativos, sino está mediado de alguna manera por la interpretación. O sea, no son sitios que sean, no hay estructuras, no hay sitios de grandes dimensiones, ya digo, excepto algunos de los naufragios que vamos a ir viendo a continuación. En cuanto a la cronología, las ocupaciones, acá en este gráfico podemos ver los años, desde más o menos los 6.000 años antes del presente hasta nuestros días, y lo que muestra este gráfico son, cada uno de estos puntos es un fechado radiocarbónico de uno de los yacimientos conocidos en la zona. Lo que vemos acá es que hay muy pocos, solo 4 fechados radiocarbónicos correspondientes al periodo que llamamos Holoceno Medio, entre más o menos 6.000 y
4.300 años. Los 4 fechados corresponden al mismo yacimiento, o sea que hay un solo sitio antiguo en esta zona, y luego todos los demás fechados del oriente fueguino, tanto en la costa sur como en Isla de los Estados, como en la costa norte de Península de Mitre, se concentran en los últimos 3.000 años, e incluso muchos de ellos que deberíamos sumar a este gráfico, a este cuadro, corresponden a sitios con evidencias de contactos históricos con materiales europeos o occidentales que no han sido fechados, que refuerzan aún más esta tendencia. En cuanto a la costa sudeste, ¿no? O sea, la costa sur y sobre el estrecho de Lemer, el registro arqueológico, la evidencia arqueológica que conocemos está por lo general circunscripta a estas grandes bahías, como en este caso Bahía Valentín, que se encuentra ahí, casi en la punta de la costa sur, y Bahía Buen Suceso, que se encuentra en el estrecho del Lemer, justo enfrente de Isla de los Estados. Estos son los lugares en donde se concentran, cada puntito acá simboliza uno de los yacimientos, donde se concentran la mayor cantidad de sitios arqueológicos. Y las fotos representan el tipo de sitios arqueológicos que encontramos. Básicamente son lo que llamamos concheros, son grandes acumulaciones de restos de valvas, son como basureros prehistóricos, que en algunos casos acumulan evidencias, como en este sitio, desde casi 6.000 años aquí en la base, hasta momentos mucho más recientes, 200, 300 años, en la parte superior de este depósito. Esta es la excavación de donde provienen esas fechas del Holoceno Medio, de alrededor de 6.000 años, que están en la base de este sitio, que se ubica aquí, que es el denominado Bahía Valentín Sitio 11. Luego hay desde acumulaciones grandes y potentes y continuas como esta, hasta pequeñas lentes de valvas que seguramente representan ocupaciones muy efímeras. Aquí vemos otra secuencia bastante larga, desde los 2.300 años hasta los 300 y poco más, que es un sitio que se ubica aquí en la desembocadura, en la boca de la Bahía Buen Suceso. Estas son imágenes de la excavación del sitio Bahía Valentín 11, el que les mencionaba, y estos son fotos durante la excavación del contexto antiguo, ¿no? Contexto antiguo bien típico de lo que conocemos en la región, o lo que asimilamos a la región a las primeras ocupaciones canoeras, ¿no? Un alto porcentual de material artefactual óseo confeccionado sobre huesos de cetáceo, arpones de los que denominamos de base cruciforme, también hay una gran cantidad de objetos decorados de artefactos óseos decorados, como cuentas de collar o incluso algunos arpones, lo que también es bastante típico de las ocupaciones de la ergología, del tipo de artefactos de las ocupaciones más tempranas de la región del Canal Beagle y del archipiélago magallánico fueguino. Estas son ocupaciones más tardías, aquí vemos que por lo general los sitios se hacen más efímeros, también aparecen, por ejemplo, las puntas, los cabezales líticos o las llamadas puntas de lanza o incluso de flecha, los arpones cambian la morfología de las bases. Esto es una situación relativamente común y típica de la secuencia del Canal Beagle y de otras regiones del archipiélago magallánico fueguino, y que también se expresa en la costa sur de Península Mitre. Por lo tanto, suponemos, el equipo de arqueólogos con el cual yo trabajo, suponemos y proponemos que esta zona ha tenido el acceso de poblaciones canoeras en tiempos antiguos, ¿no? La costa norte cambia un poco el panorama. Aquí la señal arqueológica, la evidencia arqueológica está un poco más extendida, ya no solo a las bahías, sino también a lugares como estos, que son frentes de mar abierto,
aunque también las bahías concentran una gran cantidad de evidencia. Esto es Bahía Tetis, esto es Caleto Falsa, y esto es una zona que denominamos Cabo Leticia. Sin embargo, aquí la evidencia no está mostrando el tipo de materiales que encontramos en la costa sur y que asociamos a la vertiente occidental ¿cómo es? Se me borró la palabra, del archipiélago magallánico fueguino, perdón. El otro rasgo, como les mencionaba, son los naufragios. Aquí vemos estos datos están tomados del equipo del proyecto de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología, que dirige la doctora Dolores Selkin, con quien hemos trabajado durante varios años a lo largo de esta zona de la costa norte y que continuamos trabajando en algunos proyectos que voy a reseñar a continuación. Aquí vemos un listado de evidencia documental acerca de naufragios ocurridos en esta zona, y por otro lado, el mapa con la ubicación de los sitios arqueológicos en donde se encuentran restos de naufragios. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuáles de estos se corresponden con estos? Cosa que no es evidente por sí mismo y que requiere un estudio más pormenorizado y que todavía en muchos casos no se ha desarrollado. Solamente algunos pocos casos de naufragios hallados en el terreno hemos podido identificar claramente a qué embarcación corresponden. Por ejemplo, este es un casco de madera que se encuentra en una zona que denominamos Playa La Barca. El casco está roto en varios pedazos. Aquí vemos un fragmento casi sin duda de la proa. Aquí está el esquema hecho y un fragmento que hoy en día no está visible, posiblemente esté tapado por la arena, y esto fue registrado en la década del 60, pero que sin duda corresponden al mismo lugar. Ven incluso acá la playa, el contorno de este cabo, que es el Cabo Leticia, que es el mismo. Hoy en día también sí se encuentran muchos restos de la embarcación, casi sin duda de la misma, dispersos a lo largo de toda la playa, pero desconocemos qué embarcación es esta. Solo podemos estimar que corresponde a una embarcación de madera, posiblemente de alguna cronología que corresponda entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, que ya les digo, desconocemos su procedencia y mucho más su nombre o la situación en la cual se produjo este naufragio. Otro caso es este barco de hierro, posiblemente de origen inglés porque se ha podido determinar el tipo de, la procedencia de algunas cosas como el ancla y como alguna de estas máquinas que irían a bordo del barco. Aquí hay un pedazo de la proa. Este barco está totalmente destrozado y disperso en un área de costa bastante rocosa y tampoco conocemos el nombre. Posiblemente también corresponda a un barco similar a este que les voy a mostrar ahora, que es, sí conocemos el nombre, es el Duquesa de Albania. Es un mercante inglés naufragado en enero de en invierno de 1893. El barco está en la zona intermareal, por lo tanto está expuesto a procesos de destrucción muy acelerados, posiblemente los mismos que ha sufrido el caso anterior. Tal vez por estar en un sustrato arenoso y en un área un poquito más protegida, se haya conservado un poco mejor. Lo interesante de este barco es que, bueno, hace años atrás se recuperó el mascarón de proa, y quienes conozcan el Museo del Fin del Mundo hoy recordarán que es la pieza emblemática de este museo en la ciudad de Ushuaia. Aquí vemos una foto aérea de principios de la década del 80, y pueden ver cómo está hoy
O sea, el grado de degradación y de destrucción que ha tenido en no más de 40 años es muy, muy importante. Este era un barco a vela de hierro, que está bien documentado tanto arqueológicamente de manera reciente como las circunstancias en las cuales se dio el naufragio. Por lo tanto, no ha habido inconveniente en identificarlo. Otro caso muy interesante que estamos trabajando es el del naufragio del Purísima Concepción. Este es un barco naufragado en 1765, no se había logrado hasta el momento identificar el lugar exacto del naufragio. Hay aquí vemos uno de los documentos, hay una bastante interesante corpus de información y de crónicas y de documentos acerca del naufragio. Por lo tanto, hemos podido estudiar esas crónicas y reconstruir buena parte del periplo que hicieron estos náufragos españoles. El barco naufragó el 10 de enero de 1765 en algún sector cercano a las costas de Caleta Policarpo o Caleta Falsa. Los marinos y los tripulantes y los pasajeros del barco se salvaron todos porque el barco encalló dentro de todo sin demasiada violencia, tuvieron tiempo suficiente para desembarcar, salvar casi todas sus provisiones y pertenencias, se mudaron a otro lugar donde construyeron el barco con partes del barco anterior y madera de la zona, y regresaron 3 meses después al Río de la Plata. A partir de las crónicas y del estudio de las crónicas, las hipótesis de trabajo, este es un proyecto que venimos desarrollando junto a la doctora Elkin y equipo desde el año 2017, hemos, a manera de hipótesis, pensado que el naufragio se produjo en esta zona y el campamento en el interior de la Caleta Falsa. Por lo tanto, el proyecto ha incluido el estudio de la documentación, la prospección subacuática y de la zona costera y la prospección arqueológica en el interior de Caleta Falsa, tratando de localizar el lugar del campamento. Esta última parte es la que ha sido la que me ha tocado desarrollar más directamente a mí, así que voy a hacer un poco más de hincapié en los resultados de esa parte del proyecto. Aquí vemos el resultado de la prospección, el lugar donde suponíamos que debió haber estado el campamento, y cada uno de estos puntos que señalo aquí alrededor son son concheros vinculados a ocupaciones de pueblos originarios, ¿no? Así que además de la prospección subacuática y remota que se hizo a través de un sensor remoto en esta zona y que dio algunos resultados interesantes, como la localización de una señal magnética que se interpreta como posiblemente restos del naufragio, cañones o otros restos metálicos, hemos realizado también una serie de sondeos, lo que llamamos una prospección estratigráfica, en distintos sitios de la zona y en lo que suponíamos que debió haber sido el campamento. En el campamento realizamos 5 sondeos, aquí en este frente, en esta pequeña planicie costera. Los sondeos son de 1 metro por 1 metro. Aquí vemos una imagen del ambiente en el cual se produjo. Aquí podemos ver 1, 2 y 3 sondeos. Estos corresponden al sondeo 3, al 5 y al 1. El 1, el 5 y el 3. Y a continuación les voy a mostrar el tipo de material que encontramos en estos sondeos. Aquí encontramos restos de madera, que sin duda o sea, es madera, son tablas, son maderas, son artefactos. Posiblemente esto sea un resto de algún cajón o alguna otra
cosa fabricada en madera, es muy difícil de determinar. La madera no es madera de la zona, es pino, lo que no permite identificar con seguridad su procedencia, pero claramente no es un resto antrópico y de una madera que no es de la zona. Pero también lo importante es que ha aparecido cerámica, loza inglesa, que posiblemente corresponda a fines del siglo XVIII, a las fechas del naufragio, y también restos de estas grandes vasijas de origen español, que todo parece indicar que, o todo es compatible al menos cronológicamente con las fechas del naufragio. Por lo tanto, si bien todavía no nos atrevemos y somos conservadores a la hora de asumir o de proponer que este sin duda es el lugar, convengamos que estos hallazgos están mostrando una evidencia más que interesante y más que sugerente respecto a de que venimos más o menos orientados. Esperamos en las próximas campañas extender las excavaciones y ver si logramos ampliar un poco la muestra y el conocimiento acerca de este sitio. La otra parte de la excavación de la prospección estratigráfica ha apuntado a hacer sondeos más pequeños en algunos de estos sitios que estaban alrededor, y de forma interesante también, luego de 3 sondeos, en 2 de ellos hemos encontrado restos de artefactos confeccionados en vidrio, lo que tampoco nos puede asegurar que estos vidrios provengan del naufragio del Purísima Concepción, pero sin duda son de origen occidental y es llamativo que estén ahí. Y este otro hallazgo muy interesante, que son cuentas europeas, cuentas de vidrios, que también eran bastante comunes a fines del siglo XVIII, están descriptas en numerosos sitios históricos de esa época, en distintos contextos históricos, en distintos lugares del país y del mundo para esas fechas. Otro caso interesante que también hemos trabajado recientemente es la llamada localidad arqueológica Playa Donata. Esta localidad había sido estudiada en la década del 80 por otro arqueólogo, por José Luis Lanata, aunque él hizo hincapié en las ocupaciones de cazadores-recolectores. Es una localidad arqueológica muy compleja. Aquí vemos los puntos amarillos, señalan sitios arqueológicos vinculados con cazadores-recolectores, incluso aquí en la playa, pero también una zona en donde los restos de naufragio han sido muy recurrentes. Hay un naufragio que ha sido identificado como el Vapor Torino, un barco naufragado a principios del siglo XX, en 1905, y una zona, Playa Donata 3 que llamamos, en donde fueron hallados de manera fortuita un cargamento enterrado en la arena. Están en la zona intermareal. Este contexto se tapa y se destapa por la marea diariamente, lo que genera una condición de excavación muy difícil. Hay que drenar el lugar, como ven acá, y el tiempo de excavación hay que hacerlo como casi un rescate, ¿no? O sea, cuando baja la marea, se comienza la excavación y tiene que terminarse antes de que vuelva la marea a subir, porque si no se destruiría todo. Son cajones o canastos, mejor dicho. Aquí vemos un canasto ya vaciado, como para ver la forma, que contienen loza, mayoritariamente loza blanca. Aquí vemos como unas especies de fuentes, como de ensaladera, llamémosla. Otro caso, un canasto lleno de platos. En total eran más de 70 platos embalados. Incluso se ha recuperado parte del
digamos, como una especie de paja que estaba todavía in situ, por lo tanto, interpretamos que estos son cargamentos que no era vajilla de uso arriba del barco, sino era un cargamento de mercancía que se llevaba a otro lugar. Otros llevan estas especies em, de jarras y como jofainas para el uso en higiene personal, en las habitaciones. Es losa inglesa, es losa que corresponde a fines también del siglo XIX, todavía nos preguntamos si este cargamento corresponde a alguno de los naufragios que pueden haber ocurrido aquí, si fue enterrado adrede para ocultarlo, si se enterró solo. Todavía hay mucho que aprender de este lugar, se han realizado 2 campañas de rescate solamente y no siempre está expuesto. Hay momentos en donde por condiciones de las mareas se destapa, por la arena se lava y se destapa, pero la mayor parte del tiempo todo este contexto arqueológico permanece bajo la arena. Bueno, aquí vienen algunos de los materiales que hemos encontrado también en este lugar. Estos también eran estos canastos en donde todos los materiales eran iguales, o sea, otros canastos en donde estaba solo lleno de este tipo de jarritas o de estas. En los casos que le mostré antes son los casos estos que tienen acá. Son casos muy excepcionales en donde la integridad de cada uno de los cajones se ha conservado. En estos otros casos no hemos encontrado cajones tan bien armados, digamos, ¿no? Otro tipo de losa también hallada en la zona, posiblemente también vinculada a este cargamento, aunque la hemos encontrado en mucha menor frecuencia, es la losa impresa. Estos son algunos de los motivos que hemos hallado aquí. En algunos casos se ha logrado identificar al fabricante y al motivo. Por ejemplo, este trovador es este modelo de plato, digamos, y el fabricante es Anthony Shaw, que es un fabricante de losa británica que funcionó hacia fines del siglo XIX. En la misma zona, aquí también vemos otro mapa de la playa, encontramos otro sitio que estamos estudiando, muy interesante, que es el que llamamos el mástil, que hay un resto de un palo de un velero en la zona, y aquí hay una asociación muy particular entre materiales occidentales, como aquí vemos vidrio, un fondo, un culo de botella y un arpón fabricado en un hueso, eh, que de alguna manera está mostrando una interacción, sea directa o no, eso es difícil de saberlo a partir del registro arqueológico, pero está mostrando la interacción entre algún naufragio y los habitantes originarios de la zona. Por ejemplo, esto se ve evidenciado en los restos de vidrio occidental tallado y la fabricación de instrumentos, en este caso raspadores o una punta de flecha, una punta de proyectil, fabricada sobre vidrio, asociados con restos de talla lítica, con instrumentos óseos, con piezas de cabezales de puntas de arma líticas, a su vez también asociadas con casquillos de armas, restos de losa, un sello de plomo de origen belga, una tapa de un frasco de origen inglés. Eh, Esto está mostrando un caso muy particular y un sitio muy interesante para el estudio de esta vinculación, de esta interacción entre naufragios y pueblos originarios y los cazadores recolectores que avisaban que, que vivían en la zona, que bueno, nos permite la oportunidad de realizar un estudio desde una perspectiva arqueológica de este tipo de evidencia.
La información etnohistórica, un poco para ir terminando y completando el panorama de este panorama, digamos, valga la redundancia, del patrimonio histórico y arqueológico de la zona de Península Mitre, es la evidencia y las crónicas de distintos exploradores que han dejado descripciones del encuentro con nativos de la zona, desde los hermanos Nodal en 1619 hasta las expediciones realizadas a principios y a mediados del siglo XIX. Perdón, los hermanos Nodal, 1619, hasta mediados y fines incluso del siglo XIX. Una de las más conocidas es la expedición de Cook. Aquí vemos posiblemente la primera imagen de los nativos de la zona registrada a través de una acuarela por uno de los dibujantes de la expedición del capitán Cook. Por otro lado, también la información etnohistórica que nos ha permitido acceder a algunos topónimos, aquí a partir de la información de Martín Gusinde, algunos nombres de accidentes geográficos a lo largo de la costa, y una división territorial en Harowen. Los Harowens eran los territorios familiares, los territorios de casa de cada familia, de cada clan Selknam, y House también. Aquí vemos esta información también muy interesante. Y para terminar, los lugares históricos también que completan el panorama ya en tiempos más recientes, si se quiere. Restos de las explotaciones de oro en la zona de Bahía Sloget, aquí una draga muy importante, que funcionó poco tiempo, pero funcionó a fines del siglo XIX, fue llevada por el rumano Julius Popper a esta zona. Lo que deben haber sido los restos, esto queda aquí en Bahía Buen Suceso, los restos de la subprefectura de Buen Suceso, también otro lugar histórico nacional donde la llamada la gruta de Gardiner, donde falleció el misionero anglicano en 1851, restos de una factoría de lobos marinos que funcionó en la década del 40 del siglo XX, y bueno, y los lugares que ya mencionamos, como el lugar del naufragio del Caleta Falsa, del Purísima Concepción en Caleta Falsa. Bueno, hasta aquí llegamos. La intención ha sido dar un pantallazo del patrimonio histórico y sobre todo de algunas líneas de investigación que estamos desarrollando en la zona de Península Mitre, de este lugar tan alejado y tan valioso para la historia de Tierra del Fuego. Espero que lo hayan disfrutado. Saludo a todos y me despido hasta otra ocasión.